La historia que van a escuchar es una ficción, pero la herida que la mueve resulta demasiado humana. La mañana en que Lucía abrió los ojos detrás de los barrotes, todavía le zumbaba en la cabeza el grito de su ex-suegra. Sabía que todo iba a terminar así. Tú acabaste con mi hijo. Y sin embargo, la verdad no se parecía en nada a esa acusación. Al día siguiente iba a recuperar la libertad, pero la libertad no siempre empieza cuando se abre una puerta. A veces empieza cuando una mujer decide no volverse loca recordando lo que otros hicieron con su vida. Si alguna vez ustedes han tenido que empezar de nuevo desde cero, compartan su experiencia en los comentarios. Y si les gustan las historias que hablan de decisiones, caídas y segundas oportunidades, apoyen el canal con su me gusta y su suscripción. Eran las 5 de la mañana. En el pabellón aún reinaba ese silencio raro que solo existe antes del amanecer, cuando nadie habla y hasta la culpa parece dormida. Lucía se incorporó despacio en la litera, apoyó los pies en el suelo frío y miró hacia la pequeña ventana enrejada. A esa hora siempre intentaba levantarse antes que las demás. Era una costumbre que había desarrollado allí dentro. Robarle unos minutos al encierro. Fingir que el mundo todavía le pertenecía, aunque fuera solo mientras el resto dormía. No se permitía pensar demasiado en la noche que le había llevado a prisión. Si se detenía en esa escena, si le daba cuerda a cada recuerdo, sentía que la cabeza se le llenaba de niebla. Bastante trabajo le había costado conservar la lucidez como para regalarla ahora, justo cuando estaba a punto de salir. Afuera la esperaban su madre, Carmen, y su hija Malena, una niña de 11 años que había tenido que aprender demasiado pronto que los adultos también se rompen. El abogado había logrado demostrar que Lucía actuó defendiendo su vida, y por eso la condena fue menor de lo que muchos esperaban. Le impusieron 2 años, pero su buena conducta le permitió salir medio año antes. Aquello sonaba a victoria sobre el papel. En el corazón, en cambio, se parecía más a una pausa frágil. Lo más insoportable no era solo haber caído en desgracia. Lo más insoportable era saber que ni siquiera había contado la verdad completa. Sí, su esposo murió aquella noche. Sí, ella estuvo allí. Sí, él se abalanzó sobre ella fuera de sí. Pero había piezas que no encajaban, vacíos demasiado oscuros, momentos que se le apagaban en la memoria como luces fundidas. Lucía estaba convencida de algo. Ella no lo empujó, no lo mató, y algún día iba a demostrarlo. No ahora. Ahora tocaba salir, respirar, encontrar trabajo, poner un techo decente sobre la cabeza de su hija y devolverle algo de paz a la mujer que la había sostenido en silencio. Ahí está la empresaria madrugadora, murmuró una voz ronca desde la litera de abajo. Era Paula. Alta, de hombros firmes, ojos grises casi transparentes y un modo de mirar que parecía atravesar a las personas hasta encontrarles la parte que ocultaban. Al principio, cuando Lucía llegó al penal, Paula fue de las que peor la recibieron. La llamaban la empresaria, con una mezcla de burla y fastidio, como si el dinero pasado de Lucía hubiera sido una ofensa personal. Después las cosas cambiaron. No de golpe, no con sentimentalismo. Cambiaron a fuerza de roce, de choques, de pequeñas batallas ganadas y de noches en que el dolor ajeno dejó de ser espectáculo. Estoy pensando en mi mamá y en mi hija, respondió Lucía sin adornos. Y en esa casa vieja donde están viviendo por mi culpa. ¿También estás pensando en él?, dijo Paula incorporándose sobre un codo. Siempre piensas en él, aunque digas que no. Lucía guardó silencio. ¿Todavía estás segura de que no lo empujaste?, insistió Paula. Ni por miedo, ni en defensa propia, ni porque estuvieras aturdida. Ya te lo pregunté 1000 veces, sí. Pero hay cosas que una repite hasta que encuentra la grieta. Lucía giró la cabeza con cansancio. No tomé nada. No estaba borracha. No me drogué. No perdí la razón de esa manera. Mi padre bebía hasta convertir la casa en un infierno, y yo juré de niña que jamás me acercaría a nada que me nublara la cabeza. Esa noche yo estaba confundida, sí, como si algo no me dejara pensar con claridad. Pero sé una cosa. No fui yo. Paula la observó un momento. Luego se sentó del todo y suspiró. Salgo el mes que viene, dijo.
Si no cambias de opinión, me gustaría que siguieras en contacto conmigo. Lucía soltó una risa breve, seca. Yo no acostumbro decir algo para luego echarme atrás. Si te dije que sí, es sí. Paula desvió la mirada, como si esa respuesta le hubiera tocado un lugar que no esperaba. Gracias por eso, dijo al fin. Y gracias por no tratarme como basura cuando supiste por qué estaba aquí. Lucía se encogió de hombros. Sabía la historia de Paula. Había estudiado enfermería y trabajó como cuidadora. Después, por necesidad, por rabia o por una cadena de malas decisiones, empezó a vender medicamentos por fuera. No era una santa. Tampoco el monstruo que otros pintaban. En la cárcel, casi nadie lo era. Allí la mayoría había llegado con una mezcla amarga de culpa, miseria y torpeza. Paula, al menos, había dejado claro una cosa. No quería volver a vivir de lo torcido. Prefería cuidar ancianas imposibles antes que regresar a la misma oscuridad. Lucía no avisó a su madre ni a Malena el día exacto de la salida. No quería que la esperaran frente al penal. No soportaba la idea de ver en los ojos de su hija una mezcla de alegría y compasión. Ella quería presentarse ante las dos de pie, aseada, con ropa limpia, la espalda recta y algo parecido a la dignidad todavía encendida. Por eso, cuando cruzó la puerta y le devolvieron sus cosas, tomó una decisión rápida. Vendió el reloj de lujo que llevaba puesto el día de la tragedia. También le devolvieron el vestido caro de aquella jornada, y al tocar la tela sintió un rechazo casi físico. Esa ropa olía a una vida que ya no existía. A cenas elegantes, a apariencias, a un matrimonio podrido cubierto con perfume. Viajó hasta la ciudad más cercana y fue directamente a una tienda especializada en relojes. Antes, con el poco dinero que llevaba, se detuvo en un salón económico para arreglarse las uñas. No por vanidad, por estrategia. Después entró en una tienda de cosméticos, fingió que iba a comprar y probó sobre la piel una fragancia cara. Necesitaba que el dependiente viera a una mujer cansada, sí, pero todavía perteneciente al mundo del lujo. Una mujer con prisa, una mujer que podía fastidiarse e irse a otro sitio. Cuando entró al local, el suelo brillante, el aire frío y el silencio perfumado la devolvieron por un instante a la vida que había perdido. Caminó con la cabeza alta. «Quiero vender este reloj», dijo, dejándolo sobre el mostrador como si se hubiera cansado de él. El empleado, un hombre joven con modales impecables y sonrisa entrenada, le ofreció café, hojeó catálogos, fingió entusiasmo. Lucía respondió con ese tono leve de aburrimiento que había aprendido a escuchar en las mujeres ricas con las que antes trataba. No exageró. Sabía que la clave de una buena máscara era parecer natural. Cuando el hombre regresó con la oferta, Lucía lo miró sin parpadear. ¿300,000? Repitió despacio. ¿De verdad cree que no sé lo que traigo en la muñeca? El vendedor intentó justificarse. Mencionó una raya en el brazalete, una supuesta baja en la reventa, un cálculo prudente. Lucía lo cortó con frialdad. Entonces, devuélvamelo. Buscaré una tienda seria. Por dentro el corazón le golpeaba con fuerza. Esa suma ya era enorme para la situación en que estaba, pero sabía perfectamente que intentaban engañarla. A veces, cuando una persona parece agotada, los oportunistas huelen la debilidad como los perros huelen la sangre. 10 minutos después, con la intervención del encargado, la cifra subió hasta más de $500,000 en efectivo. El mismo empleado que antes quiso rebajarla se deshizo en disculpas y le pidió que volviera cuando quisiera. Lucía guardó el dinero sin triunfalismo. Solo sintió un alivio áspero. No era riqueza, era tiempo. Tiempo para su madre, tiempo para Malena, tiempo para respirar. Luego compró un vestido sencillo color beige con flores azules, unos tenis claros y una mochila barata. Todo le costó poquísimo comparado con la vida que antes llevaba. Eso le produjo una tristeza extraña. Había pasado años pagando fortunas por cosas que no le daban paz. Y ahora, con un gasto mínimo, sentía por primera vez en mucho tiempo que podía caminar sin disfraz. Tomó el tren rumbo a la región donde estaba el pueblo de su madre. El viaje duró horas. Apenas había probado bocado en todo el día. Entre el café de la mañana y la tensión acumulada, la garganta se le secó y el estómago le empezó a doler.
Quiso comprar agua, pero temió perder el último autobús hacia la aldea. Así que se fue directo a la taquilla. La fila avanzaba lento porque delante de todos discutía una mujer mayor, envuelta en varios pañuelos coloridos, con voz quebrada y ojos cansados. Le faltaban unas pocas monedas para el pasaje. «Por favor, me faltan solo 20», repetía. «Necesito llegar hoy mismo». La gente no tuvo piedad. Un muchacho flaco la acusó de estar fingiendo. Una señora pelirroja dijo que esas historias eran siempre las mismas. Otra mujer, cargando una mochila enorme, soltó que si tanto necesitaba el dinero, debió haberlo ganado trabajando. Nadie quería perder 2 minutos ni regalar una cantidad que, para cualquiera de ellos, era insignificante. Lucía observó la escena y sintió algo muy parecido a la vergüenza ajena. No por la mujer mayor, sino por los demás. Conocía ese tono. Era el tono de quienes nunca han estado al borde del abismo y creen que el sufrimiento ajeno es teatro hasta que les toca. Sacó el dinero y lo puso sobre la ventanilla. «Aquí está lo que falta», dijo. «Y por favor, déjenla en paz para que todos podamos seguir». Hubo un silencio corto. No porque las personas se hubieran vuelto buenas de repente, sino porque la firmeza de Lucía les cortó el impulso. La mujer mayor la miró con una gratitud honda, casi incómoda. No dijo mucho, solo subió con ella al autobús y se sentó a su lado. A mitad del trayecto, sacó de una bolsa un termo y un pan relleno. «Coma», le dijo. «Usted no ha probado nada en todo el día». Lucía la miró sorprendida. «¿Cómo lo sabe?» La mujer sonrió apenas, como si la pregunta no mereciera explicación. Lucía comió. El té caliente le devolvió algo de color al rostro. El pan le cayó en el cuerpo con la fuerza de una salvación humilde. Solo entonces la anciana tomó su mano. «Déjeme verla», dijo. «A veces la vida habla por las líneas cuando la boca no puede». Lucía habría retirado la mano en cualquier otro momento, pero estaba agotada, sensible, con el dinero apretado dentro de la mochila y la mente tan cargada que cualquier gesto amable parecía una tregua. La mujer observó su palma largo rato y luego habló en voz baja. «Usted no acabó con ese hombre». La engañaron. Una mujer con odio en el alma y otras personas con hambre de dinero prepararon todo. El día anterior ya la habían amenazado, ¿verdad? Lucía sintió que la espalda se le helaba. Sí, unos competidores llevaban semanas presionándola para que vendiera uno de sus locales. Le decían que, si no aceptaba, se quedaría sin nada. Ella no había cedido. Poco después ocurrió la tragedia. «¿Quién es usted?», susurró. La anciana no respondió eso. «Dentro de un mes llegará una mujer buena», continuó. «Una mujer a la que usted conoció en el lugar menos pensado. Ella moverá la pieza que falta. No se desespere. Lo que hoy parece lodo todavía puede volverse camino». Luego describió a Paula con una precisión que dejó a Lucía sin palabras. La altura, el mentón firme, la mirada de agua gris. Cuando el autobús se detuvo en un tramo oscuro, rodeado apenas de campo y arboleda, la mujer se levantó. «Aquí abajo», dijo. «Pero aquí no hay nada», protestó el chofer. «Para algunos no hay nada, para otros, aquí empieza la casa». Y bajó. La noche se la tragó en pocos segundos. Lucía llegó al pueblo con el corazón revuelto. Carmen y Malena la recibieron con un abrazo que la desarmó más que cualquier interrogatorio. La casa estaba peor de lo que imaginaba. El techo tenía filtraciones. Las paredes conservaban esa humedad vieja que se mete en los huesos. El piso, en algunos rincones, mostraba marcas recientes de agua. Pero la sonrisa de su hija convertía todo aquello en un refugio. Malena, para sorpresa de Lucía, adoraba la vida en el campo. Lo tomaba como una aventura. Corría por el patio, hablaba con las gallinas de la vecina, inventaba historias con cualquier rama seca. Carmen hacía todo lo posible para que la niña no sintiera la caída como una tragedia. Lucía miró a su madre esa noche y comprendió algo que nunca antes había valorado del todo. Hay mujeres que no necesitan discursos para sostener una familia. Les basta conseguir levantándose cada mañana. «¿Podemos rentar algo mejor en el pueblo de al lado?», dijo Lucía, mirando el techo. Carmen negó con calma. «El dinero no sobra. Mateo va a venir este fin de semana a arreglar esto.
Dijo que no nos va a cobrar. Lucía sintió un golpe suave pero profundo. Mateo. Hacía años que no pronunciaba ese nombre sin ponerse a la defensiva. Cuando eran jóvenes, él había sido la persona que más cerca estuvo de convertirse en hogar. Después él se fue al servicio militar y, poco tiempo más tarde, Lucía recibió una carta donde él supuestamente le decía que se había enamorado de otra mujer. Ella se cerró de golpe. Luego apareció Julián, con sus modales elegantes, su aparente seguridad, sus promesas de crecimiento. Lo demás fue una cadena de decisiones mal tomadas. Mateo llegó el sábado con herramientas, tablas y una torpeza entrañable para esconder la emoción. Era alto, pecoso, de cabello cobrizo y una manera de sonreír que todavía tenía algo del muchacho que Lucía recordaba. Preparó el techo, revisó las goteras, cambió unas maderas podridas y, al terminar, se quedó quieto junto a la puerta, como quien ha venido a decir algo más importante que cualquier arreglo. Yo no escribí aquella carta, soltó por fin, la que decía que me había enamorado de otra. Nunca la escribí. Lucía lo miró fijo. ¿Y ahora para qué sirve saberlo? Mateo tragó saliva. Sirve porque creo saber quién escribió, o al menos quién hizo que llegara a tus manos. Julián ya andaba rondando entonces. Tu madre me enseñó una carta hace poco. Todavía la guardaba. Estoy dispuesto a pagar un peritaje de escritura si hace falta. Lucía apoyó una mano en la mesa. No hace falta, dijo con una tristeza tranquila. A esta altura, la verdad no me devuelve los años. Mateo bajó la mirada, pero no retrocedió. Tal vez no devuelve los años, contestó, pero a veces devuelve la vergüenza al lugar correcto. Tú cargaste mucho tiempo con cosas que no eran tuyas. Lucía no dijo nada. Aquel hombre seguía hablándole como si ella no estuviera rota, como si todavía viera en ella algo vivo. Eso le dolió más que cualquier reproche. Necesitaba trabajar, y cuanto antes. En el pueblo vecino consiguió empleo como cocinera en un pequeño café de carretera. El dueño era de esos hombres que cuentan las monedas ajenas con más pasión que las propias. Le pedía jornadas dobles y le pagaba apenas lo justo para que no pudiera irse. Aún así, Lucía aceptó. La cocina siempre había sido uno de sus talentos más sinceros. Allí, entre ollas, pan caliente y cuchillos que por fin servían para algo útil, sentía que el cuerpo recordaba una versión más limpia de sí misma. Pasaron las semanas. Lucía ahorraba cada centavo. Escondía el dinero grande en un sitio que solo Carmen conocía y procuraba no pensar demasiado en la adivina del autobús. A veces se convencía de que había sido pura coincidencia, o intuición, o ese tipo de lectura afilada que algunos hacen de los rostros cansados. Otras veces, sobre todo de madrugada, volvía a escuchar aquella frase. Dentro de un mes llegará una mujer buena. El día en que se cumplía casi exactamente un mes desde su regreso, Lucía despertó antes del alba. No tenía que ir a trabajar. Era su único día libre. Sin embargo, un ruido extraño la sacó de la cama. El ronroneo elegante de motores que no pertenecían a ese lugar. En aquel pueblo no se escuchaban autos así. Se vistió a toda prisa y salió. En la calle central, aún azul por la hora, vio 3 vehículos oscuros acercándose despacio. El miedo le subió por el pecho como una mano helada. Pensó en los competidores. Pensó en todo lo que había callado. Pensó que si iban por alguien, era por ella. Y se plantó en medio del camino. No iba a dejar que tocaran a su madre ni a su hija. Los autos se detuvieron. La primera puerta se abrió y del interior bajó la mujer de los pañuelos. Pero ya no parecía una divina errante. Debajo del atuendo exagerado había una postura firme, profesional. Del segundo vehículo salió Paula. Lucía se quedó inmóvil. ¿Paula?, murmuró. Paula sonrió apenas, con un cansancio elegante que antes no tenía. Sí, soy yo. Y antes de que pienses que te volviste loca, mejor sube al auto. Hay cosas que tengo que contarte sin que todo el pueblo pegue la oreja. Dentro del vehículo, el contraste con la casa de Carmen resultaba casi ofensivo. Cuero suave, vidrio polarizado, olor a limpio, silencio de dinero viejo. Lucía miró a Paula, luego a la mujer mayor. Ella se llama Teresa, explicó Paula.
Trabaja en seguridad para mi padre. Le pedí que se disfrazara en el autobús porque necesitaba hablar contigo sin despertar sospechas. Y sí, ya sé cómo suena todo esto. Lucía seguía sin entender. Paula apoyó las manos sobre las rodillas. No te mentí en todo, dijo. Sí trabajé en el área de salud. Sí me metí en un problema serio. Pero no te conté quién era mi familia. Mi padre tiene dinero, contactos y la costumbre de resolver demasiado tarde lo que pudo haber evitado a tiempo. Llevábamos años distanciados. Ahora nos reconciliamos y cuando salí le hablé de ti, de tu caso, de lo que me repetías cada noche, de la forma en que estabas segura de no haber matado a tu esposo. Teresa intervino con voz calmada. Y, por cierto, la parte de las 20 monedas fue real. Unos ladrones me vaciaron la cartera antes de subir al autobús. A veces, hasta los planes bien diseñados tropiezan con la vida. Lucía no supo si reír o temblar. Paula continuó. Mi padre contrató a un investigador. No fue difícil tirar del hilo correcto. Tu ex-suegra, Nora, se confió demasiado. Creyó que contigo presa y su hijo muerto, ya nadie iba a remover nada. Empezó a verse en parques y cafeterías con 2 de tus competidores. Hablaron de dinero. Hablaron de un trato. Hablaron más de la cuenta. Lucía apretó los dedos contra la mochila. Paula le explicó todo con una claridad casi cruel. Nora llevaba tiempo resentida con Lucía. La envidiaba por el negocio, por la independencia, por la autoridad que tenía dentro y fuera de su matrimonio. Su hijo, Julián, además, no era el hombre refinado que aparentaba. Era violento en privado, inestable, caprichoso con el dinero y cada vez más dependiente de la aprobación de una madre que lo manipulaba mientras fingía sufrirlo. Según la investigación, Nora aceptó colaborar con los competidores de Lucía a cambio de una suma enorme. El plan era simple y perverso: dejar a Lucía sin negocio, sin prestigio y sin libertad. Un día antes de la tragedia, llegaron amenazas abiertas. Esa parte Lucía ya la conocía. Lo que no sabía era lo demás. Nora fue a visitarla ese mediodía fingiendo preocupación y puso en su té unas pastillas que alteraban la percepción y la capacidad de reaccionar. No buscaban que Lucía cayera inconsciente. Querían que estuviera lenta, confusa, incapaz de reconstruir con precisión lo ocurrido. Después, Nora alimentó los celos de Julián. Le mostró una fotografía manipulada. Le insinuó que Lucía tenía otro hombre y que su hija estaba mejor lejos de ella. Lo empujó emocionalmente hacia un estallido. Cuando Lucía entró en la casa aquella noche, Julián ya estaba fuera de sí. Se abalanzó sobre ella con un cuchillo doméstico. Ella alcanzó a cubrirse y el brazalete duro de su reloj desvió el golpe. Luego todo se volvió fragmentario. La droga en su organismo la aturdía. Luchó. Cayó. Se levantó. Intentó llegar a la puerta. En algún momento Nora, que se había mantenido cerca, la golpeó por detrás. Lucía se desplomó aturdida. Lo que pasó después, dijo Paula mirándola fijo, lo sabemos por una grabación y por una conversación que Nora mantuvo más tarde creyéndose intocable. Julián pensó que Lucía estaba muerta o agonizando. Entró en pánico. No actuó como un monstruo calculador, sino como un hombre cobarde que de pronto vio el abismo de lo que había permitido. Se acercó a la ventana, descompuesto, sin saber qué hacer, y fue entonces cuando Nora lo empujó. No quería un hijo, quería el dinero prometido y una salida limpia. Lucía se quedó sin aire. No lloró de inmediato. A veces el dolor demasiado grande primero se queda en silencio. Entonces, ella lo hizo, susurró. Sí, respondió Teresa. Ella empujó la última pieza. Y hay base suficiente para reabrir todo. También para implicar a quienes se beneficiaron con el montaje. Lucía cerró los ojos. Durante meses había vivido con una culpa nebulosa, un peso sin forma, una vergüenza que no terminaba de encontrar palabras. Saber la verdad no le devolvía el tiempo perdido, pero colocaba cada culpa en la espalda que correspondía. ¿Y por qué vinieron hasta aquí?, preguntó al cabo. Paula sacó una carpeta. Porque necesito que este caso aparezca como una investigación promovida por ti. Mi padre no quiere figurar, y, para ser sincera, tampoco conviene que ciertos nombres aparezcan al inicio. Si tú firmas,
se mueve todo más rápido. ¿Y por qué te lo debía? Tú me trataste como persona cuando yo misma había dejado de verme así. Lucía tomó la carpeta. Las manos le temblaban. Entraron a la casa más tarde, cuando el sol ya empezaba a colorear los bordes del campo. Carmen no entendió al principio quiénes eran aquellas mujeres bien vestidas, ni por qué la anciana del autobús ahora parecía otra persona. Pero preparó té como si recibir visitas inesperadas de ese calibre fuera lo más normal del mundo. Malena miraba a Paula con fascinación. El pueblo, por supuesto, hizo lo que mejor sabía hacer: hablar. Antes del mediodía ya corrían rumores en todas las casas, que Lucía nunca había sido pobre, que las visitas eran millonarias, que había fingido su caída, que seguramente se iría de nuevo. El rumor siempre encuentra voz donde falta bondad. Mateo oyó esos comentarios y fue a verla esa misma tarde. No llegó a reclamar nada, solo quiso saber si estaba bien. Lucía lo vio parado junto al portón, con las manos manchadas de grasa de motor y una preocupación tan limpia en el rostro que, por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de descansar en alguien. La investigación avanzó. Nora y los competidores fueron detenidos. Las pruebas, las grabaciones, las contradicciones y los movimientos de dinero terminaron cerrando el círculo. Lucía recuperó su nombre poco a poco, que es la forma más difícil de recuperar algo. No hubo milagro instantáneo. Hubo trámites, declaraciones, noches sin dormir, papeles, abogados, miradas de lástima y otras de desconfianza. Pero también hubo una verdad que al fin dejó de esconderse. Con el tiempo, logró recuperar una parte importante de lo que había perdido. Reorganizó su cadena de cafeterías con una prudencia que antes no tenía y tomó una decisión que a muchos les pareció extraña. Invirtió también en una granja en el pueblo. Quería abastecer sus negocios con productos propios, sí, pero había algo más profundo. Quería que la tierra donde su hija había vuelto a sonreír formara parte de su futuro. Quería que la abundancia no volviera a ser solo escaparates, mármol y fragancias caras. Quería tocarla con las manos. Paula rehizo su relación con su padre y, contra todo pronóstico, mantuvo su palabra. No desapareció después de ayudar. Llamaba, escribía. A veces se reían recordando que todo empezó entre discusiones, rejas y una enemistad torpe. Teresa, por su parte, quedó convertida en una anécdota imposible dentro de la familia. Malena nunca dejó de decir que aquella mujer había parecido salida de un cuento. Lucía tardó en confiar otra vez. No fue una transformación repentina. Fue lenta, como cuando una casa dañada por la humedad necesita abrirse al sol durante semanas para dejar de oler encierro. Mateo no la presionó. Estuvo, reparó cosas, acompañó silencios, jugó con Malena, ayudó a Carmen con el huerto y, sobre todo, no intentó comprar el amor de Lucía con heroicidades. La esperó sin decir que esperaba. 2 años después se casaron con una ceremonia sencilla. Nada de lujo excesivo, nada de promesas grandilocuentes. Solo la clase de alegría que no necesita probarle nada a nadie. Para entonces, Lucía ya había entendido algo doloroso y hermoso a la vez. La vida no siempre devuelve lo que quita, pero a veces entrega algo más verdadero. No la juventud perdida, no la inocencia, no el tiempo borrado, algo distinto, una manera más clara de elegir. Poco después, cuando supo que estaba embarazada, lloró sola en la cocina antes de contárselo a nadie. No lloró de miedo, lloró porque, por primera vez en muchos años, la felicidad no venía mezclada con sospecha. Malena fue la primera en querer ponerle nombre al bebé, como si el futuro por fin se hubiera sentado a la mesa con ellas sin pedir permiso ni cobrar deuda. Y tal vez eso fue lo más importante de todo. No que Lucía recuperara dinero, no que quienes la traicionaron terminaran pagando, no siquiera que encontrara de nuevo el amor. Lo más importante fue que dejó de vivir como quien solo sobrevive a una emboscada. Aprendió que a veces la peor cárcel no tiene barrotes, sino culpa prestada, y que una persona puede pasar años creyéndose culpable de un derrumbe que otros prepararon piedra por piedra. Pero cuando la verdad por fin entra, aunque entre tarde, algo dentro vuelve a enderezarse. Porque hay golpes que parten una vida, sí,
Pero también hay manos inesperadas